Abund bashmayu netekada sheshemoch tive malekutoch newesebeyonoch ayikano de bashmayu ofebar ochavelan lahemod senekonan Aikeno dofenan shbaken el hayovein. Y desde el Santo Sepulcro, el espacio que hay fuera del Santo Sepulcro. De alguna manera, pues hasta tiene cierto valor agregado. ¿Dónde se pronunciaron, no? Sí, sí depende uno del lugar. Un lugar santo, pues más santo no puede haber. El lugar de la resurrección del Señor. Por cierto, ahora muchos israelitas están bloqueados, no pueden salir, por ejemplo, de Belén. Está amurallado algunas partes de Israel. Y algo que les duele mucho es vivir allá y no poder visitar el Santo Sepulcro. He escuchado de algunos católicos. Tanta gente de todo el mundo que viene y nosotros aquí tan cerca no podemos salir. No tienen permiso, es como se necesita pasaporte, algún permiso especial, están como acorralados en la zona palestina. Y algo que les duele es no poder visitar siquiera una vez al año el Santo Sepulcro. Todos los demás sí se puede. Las leyes lo permiten ir allí, pero es el lugar más santo, pues. Bueno, de ahí son las catequesis que hablan sobre el credo a los que se van a bautizar y sobre los sacramentos que han recibido a los que ya se bautizaron. Ya hablamos de esto, es una procatequesis, ¿se acuerdan? 18 catequesis ad iluminandos, o sea, los que van a ser iluminados, los que van a ser bautizados, y 5 catequesis mistagógicas a los que ya han recibido los sacramentos. ¿Qué sacramentos se recibían de una sola vez? Bautismo, confirmación y primera comunión, Eucaristía. Y precisamente lo que estamos leyendo son las catequesis mistagógicas para darnos una idea de la doctrina de San Cirilo de Jerusalén. O sea, ya que habían vivido los sacramentos, ahora se les explicaba. Ustedes entraron vestidos de esta forma, se les puso una túnica blanca, se les sumergió en el agua 3 veces, se les ungió con el santo crisma, recibieron la Eucaristía en las manos. Por cierto, vamos a ver muy concretamente en San Cirilo cómo la recibían. O sea, nos damos cuenta en el siglo IV cómo se les dice que se acerquen con la mano izquierda arriba, como un trono, recibir al rey y luego después tomarlo. Y curiosamente, antes de comulgar, que toque el cuerpo de Cristo sus sentidos. Ahora ya no se acostumbra, ahora se lo dan a uno en la boca y basta. Lo tomaban y da a entender como que se tocaban los ojos, el rostro, y luego lo comían. Con mucho respeto, como un trono, dice, pero sí, mojado en vino, parece que eran bajo las 2 especies. Lo vamos a leer, ¿no? Por muchas razones. Incluso hasta por peligro de profanación. Se han dado casos de personas que incluso de la boca se han sacado la hostia para actos satánicos. Son casos extremos. Nos han pedido alguna vez que tengamos cuidado, que cuando la recibían en la mano, por la influenza que hubo, por la epidemia,
que nos diéramos cuenta, nos aseguráramos que la comulgaran, que no se la pusieran en un libro, por ejemplo, que era otro truco. Llevaban algún misal o algo y sin que se viera la ponían, y parece que se las compraba. Hay gente tan pobre que hasta con eso quiere lucrar. Se las compraba alguien para hacer culto satánico. Entonces, o por qué no bajo las dos especies, porque sería incómodo y antihigiénico. ¿Cómo comulgar con un mismo cáliz todos? Eso se da entre amigos cuando están tomando, ¿verdad? Nada se limpia la botella y uno y otro y otro. El cáliz no podríamos tomarlo porque hasta peligro de contagio, no sé, de alguna... es antihigiénico. De hecho, los ortodoxos comulgan bajo las dos especies, tienen una cucharita, son pocos para empezar, no como nuestras iglesias. Una cucharita, entonces se acercan, abren la boca y se les echa un chorrito de vino. Es otra forma, pero aún eso, pues la cucharita la tocan varios. Ahora mojan la hostia en el vino, ¿verdad? Sí, ahora mojamos cuando es bajo las dos especies, es lo más cómodo, pero aún así, vieran qué tensión para los que damos la comunión, ¿verdad? Es una tensión constante. De hecho, acabamos el jueves, se me cayó a mí la hostia mojada con vino. El problema es, pues, un purificador, lo traía en la mano, siempre me pongo un purificador en el cáliz, me arrodillé a secar lo más que pude, pero sobre todo con vino no es tan fácil purificar. Pues nada más, no se puede hacer más, ¿verdad? En ese espacio. Bueno, nos quedamos en la página 229. Que aunque los sentidos vean solo pan y vino, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Veamos cómo lo explica un gran catequista. No los tengas, pues, por mero pan y mero vino, porque son cuerpo y sangre de Cristo, según la aseveración del Señor. Pues aunque los sentidos te sugieran aquello, la fe debe convencerte. No juzgues en esto según el gusto, sino según la fe. Cree con firmeza, sin ninguna duda, que has sido hecho digno del cuerpo y sangre de Cristo. Les está hablando a los que se acaban de bautizar y recibir la comunión, porque los sentidos perciben lo mismo antes y después de consagrar. El pan no sabe distinto antes y después. El vino tampoco. No cambia el color, o si han visto que cambia el color del vino. El sabor tampoco. Si ustedes se comen una hostia sin consagrar y después de consagrar, el sabor, los accidentes son iguales. Los sentidos nos dicen una cosa, pero la fe nos dice otra. Después de la consagración, ahí está Cristo el Señor. Es cuerpo y sangre de Cristo. Catequesis Mistagógica 4.9, lo que sigue. Lo que parece pan no es pan, aunque así sea sentido por el gusto, sino el cuerpo de Cristo. Y lo que parece vino no es vino, aunque el gusto así lo quiera, sino la sangre de Cristo. Bueno, es lo mismo, pero dicho con distintas expresiones muy fuertes y muy claras. Es cuestión de fe. Ustedes, quiero que me compartan un poco su fe. ¿Creen firmemente que después de consagrado ahí está Cristo? Sí. ¿Lo han dudado alguna vez? Y después de ver los milagros eucarísticos, menos. Dios ayuda a nuestra fe con los milagros eucarísticos. ¿Cuáles milagros eucarísticos recuerdan patentes? Lanciano, Bolsena. Ajá. Son los más famosos. Más famosos, pero son 13. Son varios, sí. Son 13. También en Alemania hubo. Ajá. Y también aquí en Guadalajara, en Tlaquepaque. También. ¿Dónde fue? En la 14. ¿Cuál parlolo? No necesitamos nosotros ver milagros, pero si Dios nos los regala, qué bueno. Pero sin necesidad de esos milagros, yo creo que ahí está el Señor. Por eso el acto de fe, de arrodillarnos en la consagración, de adorarlo, es Jesús que está ahí ya. A veces hay personas que van al templo y no parece que crean que está Cristo. A lo mejor en su corazón sí, pero tenemos que expresarlo.
Oigan, el Congreso Eucarístico Internacional que hubo aquí, qué maravilla, cuánta gente que fuimos a adorar. A mí me impresionó mucho sobre todo la peregrinación de la Minerva a la catedral, con miles de personas, nunca habíamos visto tantos cardenales juntos en un coche, acompañando hincados ante el Santísimo, 4 cardenales. Aquí nunca habíamos visto tantos juntos. Y muchos sacerdotes. Íbamos juntos los sacerdotes de toda la República. En fin, un acto de fe muy grande. Curiosamente, un periodista al día siguiente escribió: la Iglesia Católica celebró ayer, como parte del Congreso Eucarístico, un acto conmemorativo del más grande símbolo que tienen. ¿Cómo que símbolo? Es la presencia real. O sea, no saben de Eucaristía ni de nada. No es un símbolo, es Cristo que está ahí. Exacto. En fin. Entonces, se imponen las manos como un signo de que el Espíritu Santo viene. Saben que la imposición de manos es un signo de la venida del Espíritu Santo. De hecho, algunos laicos les imponen las manos, ¿no? Como el día de Pentecostés. No es un sacramento, es una oración para que venga el Espíritu Santo. A los sacerdotes, cuando nos ordenan, nos imponen las manos en la cabeza. Es el momento de la ordenación. El Espíritu Santo que viene, y por la imposición de manos simbolizamos pues la presencia del Espíritu Santo. También en la confirmación. Sí. Padre, se dice Transubstanciación, cambio de substancia significa. Entonces, la epíclesis va acompañada, o sea, es oración al Espíritu Santo acompañada de imposición de manos. Sí. Padre, en el momento de la epíclesis, ¿ustedes tienen algún sentimiento? Sí, imagínense. Yo creo que sí, que todos, pues, cada uno lo vivirá de acuerdo a su manera de ser y su fe, pero es el momento, pues, sí, cumbre. Yo creo, pues, que como que sin duda sabemos, Señor, aquí te haces presente. A veces alguna oración interior puede ir acompañada. Sí. O sea, creemos, por mis pobres palabras humanas, Dios baja. Es la grandeza del ser humano que Dios ha querido como sacerdote, ¿verdad? Esto y la absolución sacramental es de los momentos, pues, cumbres de un sacerdote. Cómo mis palabras hacen que los pecados de esta persona se borren. Mis palabras. Claro, Cristo que habla a través de mí. También en la consagración. Sobre todo la elevación es algo como que un ratito de contemplación, de elevación. Cuando tenemos al Señor aquí en las manos, en el pan o en el vino, pues es de lo que vivimos según. Digo, no puedo hablar por todos, pero yo creo que todos de una manera muy grande. El Papa Benedicto quería incluso que la comunión se tomara de rodillas. Lo sugería. Como antes, que se hincaba uno en el comulgatorio había. Y el padre pasaba una vez, y luego otra, y otra, varias filas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que así era antes. La verdad, no es tan práctico para la celebración. Hasta los ministros están acá y luego tienen que agacharse. El padre tiene que hacer este movimiento o esperar, porque no son tan precisos en el momento. Se hincan cuando ya le van a dar, hay que esperarlos que se acomode. Es muy impráctico. De pie, caminando. Es la genuflexión antes de llegar. Cuando llegues ya debes estar en paz, tranquilo para recibirlo. Mire, no habíamos hablado de esto, pero que no entre la costumbre de que algunos se arrodillen, mejor no, todos caminando. Antes sí, reverencia, sí. Lo que dice sobre la epíclesis, Invocamos al Dios amador de los hombres para que envíe su Santo Espíritu sobre la oblación, para que haga al pan cuerpo de Cristo y al vino sangre de Cristo. Pues ciertamente cualquier cosa que tocara el Espíritu Santo será santificada y cambiada.
Qué manera de expresar la fe. Todo lo que toca el Espíritu Santo será santificada y cambiada. Es el Espíritu el que hace. No son las solas palabras, vamos, no es el rito. Es la fe que el Espíritu Santo baja. Ahora, el sacerdote pronunciando esas palabras, seguro que el Espíritu Santo baja. Porque recuerden que no depende de la persona, es Cristo. Decía San Agustín, Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Judas bautiza, es Cristo que bautiza. Los sacramentos no dependen ni de si yo digo muy claras, muy grandes las palabras, diciéndolas. No depende si yo estoy incluso en gracia de Dios. El sacerdote puede estar en pecado y la transubstanciación se da. Imagínense que dependiera de nosotros, qué responsabilidad. No, imagínense que quisiera depender el Señor de la santidad del ministro, ni el bautismo valiera alguna vez, porque hay crisis de los sacerdotes también, aunque no sea establemente, hay días que mejor no quisiera alguien celebrar. No está, y lo que decíamos hace 8 días, no está el horno para bollos. ¿Cómo voy yo ahora a celebrar si yo mismo puedo tener una crisis de fe? El milagro de Bolsena se dio por las dudas del sacerdote. Era un alemán que no creía. Celebraba la Eucaristía, pero no creía que ahí estaba. Él le pedía a Dios. Y le pidió a Dios, hizo la peregrinación, fue a Bolsena y ahí se dio el milagro. Hizo varias visitas turísticas de peregrinación, ¿verdad? Entonces, independientemente, es sacerdote, aunque sea el más humilde, el más tonto, podríamos decir, más pobre, con un ornamento, una sotana raída, debajo de un mezquita, y se celebra la Eucaristía a veces en lugares muy pobres, con una mesita ahí que se está cayendo, ahí se hace presente Cristo. Lo mismo que en la Basílica de San Pedro en Roma, con el Papa y tantos ministros. Es la Eucaristía lo que vale. Pero se tiene que decir exactamente, Sí. ¿verdad? Eso sí, no podemos cambiar las palabras, y menos de la consagración, ninguna. Y hay quienes las cambian. Sí. ¿Y es inválido? Yo creo que es ilícito, pero es válido. Porque la gente no tiene culpa. Yo que voy a saber que este padre no nos va a celebrar bien. Yo vengo a misa y yo cumplo y aquí se hace presente Cristo. También la razón es que hay sacerdotes que ya están muy grandes y Sí. los ojos no les permiten. Así es. O se les va el avión, es decir, También, se les olvida el rito. sí, cuando uno no les entiende nada, Pero ahí está Cristo. Nosotros antes, cuando hablaban en latín también así era. Pues ahí está el Señor. No es lo ideal. Lo ideal es que el sacerdote que ya no pueda, pues ya no celebre. Eso sería lo ideal. Yo estuve en el Teúl y también recuerdo eso. Íbamos al campo. Para agosto la gente se va al campo, al tiempo de aguas. Y la Eucaristía. Algo les comparto que se me hacía muy bonito en el campo. Era que llegaban de distintas rancherías, señoras, muchachas, los señores acompañaban, dejaban su labor todo el día. Yo me llegué a hospedar cuando era diácono en una casa de ellos y vi un poco, tenían que madrugar a tortear, a preparar todo, a los caballos prepararlos para irnos a la misa. Yo vine con ellos una vez, las muchachas, sobre todo jovencitas, con pantalón y sombrero y todo, pero llegaban al lugar donde iba a ser la misa y llevaban vestido para cambiarse y presentarse con mucha dignidad. Yo decía, qué bonito. Y era nada más cada mes que tenían en ese lugar. Y después de la misa, la convivencia. Los niños jugando, los grandes cosiendo el lodo. Es una cosa como la Eucaristía une también a las familias que viven, ¿no? Ojalá siga esa tradición, pero creo que se va acabando, sobre todo ahora con las drogas, con los sembradíos, todo eso se ha ido acabando en nuestros pueblos de Jalisco. Pues. Un sacerdote alemán tuvo dudas de fe, celebraba la Eucaristía y ya decía como que no creía que ahí estuviera Cristo. Entonces pidió a Dios, Señor, regrésame el don de la fe. Voy a hacer una peregrinación por Italia. Y visitó varios lugares. Era devoto de Santa Cristina, una mártir de los primeros siglos de la iglesia, creo del siglo II, que en ese pueblito de Bolsena hay un lago
y que allí la mató su propio padre, que era el alcalde, a Cristina. Incluso intentó ahogarla en el lago ese, es un lago helado, frío, frío. Ya fui yo. Y está una roca como reliquia con las huellitas de la niña, que no se ahogó, sino que salió. Bueno, se le construyó, por ser de ese pueblo, una capillita lateral en la parroquia. Y el padre alemán quiso venerar a Santa Cristina y celebrar la Eucaristía en esa capillita lateral. Y a la hora de la consagración, pues la carne era carne de Cristo, no era pan. Sangrante, carne y sangre. El padre no supo, hay como mosaicos que va explicando, ¿no? Entonces, lo que hizo fue tomar el corporal, el pañuelito que está debajo, y tomar, no sabía qué hacer, suspendió la Eucaristía y se fue a la sacristía para llevar el cuerpo de Cristo. Y en el camino chorreó sangre y los mosaicos los guardaron, los tienen como recuerdo y como reliquia. Cerca de Bolsena, que está abajo, es como un lugar que luego va subiendo la carretera, está Orvieto, que es una ciudad grande del Renacimiento. Hay una catedral parecida al expiatorio de nosotros, gótica, enorme, preciosa. Curiosamente el Papa estaba en Orvieto cuando sucedió el milagro. Dios acomodó todo, pues. Se pasaba temporadas. Entonces le avisaron al Papa y el Papa dijo, quiero que se traigan en procesión la carne, o sea, lo que sucedió, el cuerpo de Cristo con fe como si fuera el Señor. Y así empezó la procesión del Corpus Christi. Fue el Papa Urbano, se llamaba Urbano, creo que Urbano IV. Entonces mandaron a examinar y era carne humana, sangre humana. Del miocardio, dice, ¿no? Entonces, en Orvieto, en la catedral, le construyeron como una capilla, la capilla de la reliquia, ¿cómo le dicen? Bueno, y ese corporal manchado de sangre está en la parte central de esa capilla. Y la gente sigue yendo todo el tiempo a venerar esto y los mosaicos que están manchados de sangre. Eso fue en el siglo XIII, 1200 y tantos, imagínense, casi 800 años. Pero así nació el milagro, el cuerpo de Cristo, con otras razones, ¿no? Una visión de una santa en Bélgica, que también tuvo una visión que le hacía falta a la iglesia, la luna casi llena, pero una parte negra. Soñaba o veía, Señor, ¿qué es esto? A la iglesia le hace falta una fiesta en honor de Cristo, Eucaristía. Se juntaron todo, el Papa dijo, va a haber una fiesta. Vivía Santo Tomás de Aquino, vivía San Buenaventura, y les pidió que hicieran himnos eucarísticos que todavía cantamos. Todo se juntó para esta gran fiesta, que tanto la iglesia la puso como de precepto. Un tiempo como que se quitó y se cambió al domingo. Ya volvimos al jueves de Corpus, otra vez. Esa es Bolsena. Entonces la gente que puede ir a Orvieto, de ahí se baja al lago ese, es un pueblito, Bolsena. Ahí fue donde sucedió ese milagro. Siglo XIII, 1200 y tantos. En tiempo de persecución, las autoridades tenían que desterrar el cristianismo. El papá era el alcalde y a su propia hija finalmente la mató. Muy bien, vamos ahora a leer otro texto, Catequesis Mistagógica 5. Recuerden, la 1 y 2 sobre el bautismo, la 3 sobre la confirmación y la 4 y la 5 sobre la Eucaristía. Dice aquí que la Eucaristía es sacrificio espiritual, culto incruento, sacrificio de propiciación. Vamos a ver todos estos términos profundos con que llama la Eucaristía. Padre, Sí. la 1 y la 2 son lo mismo, la 3 son lo que La confirmación. No se le llamaba confirmación, ese es un nombre moderno. Se le llamaba unción con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, la confirmación? Es la unción. ¿Se acuerdan cómo se confirma? Les ungen la frente y luego les dan una caricia. Antes era una cachetada, ¿no? Más. Ahora los obispos
nomás tocan así. El último obispo que vino aquí dijo, yo nada más en el hombro le doy. ¿Verdad? Antes era curioso, ¿verdad? Antes era el signo, la unción, y como un golpecito, como ya estás grandecito, ya estás, como cuando nacen, que les dan una nalgada, acá también, creo que por ahí va, hay que estudiar mucho ese signo, pero me parece que los obispos de repente ya nada más muy suavemente. Yo creo que tendría que ser algo más, bueno, ellos saben, yo no sé, pero ese era el signo antes. Vamos a ver. Después de realizado el sacrificio espiritual, culto incruento, rogamos a Dios sobre aquel sacrificio de propiciación por la paz común de las iglesias, por el recto orden del mismo, por los reyes, por los soldados y los aliados, por los enfermos, por los afligidos, y en general oramos por todos nosotros, y ofrecemos este sacrificio por todos los que necesitan de ayuda. Entonces, de propiciación. Fíjense, todos los que nos vemos beneficiados con la Eucaristía, según San Cirilo, la paz común, tanto que necesitamos en México, le damos demasiada, a ver, es mi opinión, demasiada importancia al rosario, menos que a la Eucaristía. Estamos como en una etapa que hay que rezar y rezar y rezar el rosario. Yo diría, primero ir a la misa. Eucaristía, 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 y segundo, rosario. Y si no puede uno rezar el rosario, No es pecado, nomás es pecado no ir a misa el domingo. Pero entre más oración, Dios nos es más propicio. Pero la Eucaristía es lo primero, sacrificio de propiciación, por el recto orden del mismo, por los reyes, por los soldados, los aliados, dice, por los enfermos, los afligidos y por todos nosotros. ¿Pero lo tenemos que pedir o ya no? No, ya, pues el hecho de ofrecer la Eucaristía ya es, no, aunque uno no haga la intención, la Eucaristía es un acto de Cristo que bendice a todos. En un pueblo, si no se celebrara la Eucaristía en 20 años, ¿qué pasaría? Eso lo decía el santo cura de Ars. Se acabaría, se destruyeron. Sí. Es que, imagínense, hay pueblos sin sacerdotes y alejados. Falta el alimento espiritual, falta la palabra de Dios. Dijo el santo cura de Ars, quiten la Eucaristía, la presencia del sacerdote por 20 años y se convertirán en animales. Ajá. Y eso aunque no se quitara, quien no asista a la Eucaristía, quien no vive su fe siendo católico, ¿cómo acaba? O sea, y todos los vicios y todas las situaciones de pecado se pueden dar. La Eucaristía nos protege de todo eso. Debemos tener mucha fe, mayormente en la Eucaristía que en otras oraciones. Eso. Seguimos. Después nos acordamos también por los que durmieron, primero de los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, para que Dios, por sus súplicas e intercesión, reciba nuestra oración. Después, por todos los santos padres, obispos difuntos, y generalmente por todos los que murieron de entre nosotros, creyendo que esto será de gran utilidad para las almas por quienes se ofrece la oración, mientras yace delante la víctima santa y que hace estremecer de respeto. Ofrecemos a Cristo sacrificado por nuestros pecados, haciendo propicio por ellos, los difuntos, y por nosotros al Dios misericordioso. Qué manera tan clara de expresar la fe. Entonces, los mártires, profetas, apóstoles interceden. Y después pedimos por todos los difuntos, creyendo que, dice, mientras yace delante la víctima santa que hace estremecer de respeto, haciendo propicio por ellos y por nosotros al Dios misericordioso. Que Dios tenga misericordia del difunto. Para eso son la Eucaristía. De paso, la Eucaristía no es para honrar a un difunto, para pedir por él. Por eso la Iglesia no quiere
Aquí en la diócesis hay hasta ya hemos hablado, que no se pongan las fotos de los difuntos. El protagonista no es él, es Dios. Claro que hay veces que ya traen la foto y es más penoso decirles, se lastimarían mucho, pues los dejamos. Pero darle el sentido que es a Dios. Show.